Los encutos, sanga bilongo, son importantes en el Munanzo Congo que tiene el palero, ya que uno de los trabajos más importantes que él realiza es cogiendo un sapo y rellenándolo con el nombre de su enemigo, poniéndolo a secar y hecho polvo para soplárselo a la entrada de la puerta del enemigo y donde quiera que él se encuentre. Por eso el gangulero mantiene en un tabú sus trabajos, ya que así puede defenderse de la brujería que pueden hacer otros. El palero rellena el sapo con piñón de botija, utiliza pimienta de Guinea, palo moruro, palo vencedor, palo cajemuerto, ébano negro, para mantener al enemigo en jaque. Esto va a traer consecuencias funestas, porque cuando se arrea con este fundamento, estamos tirando el espíritu directo al pecho del enemigo y esto le puede traer consecuencias al corazón. El palero manda con embele o lanzas o cuchillos o coñocas el arreo para que estos espíritus, inquisis de enganga, inquisis malongo, acabe con el enemigo. Ay, horrible, marayo, parte escribir un barelo, yo dicen careajo. Dicen, yo para decir, dicen, pero tú dices una cosa, hijo. Dicen, si no sabes, dicen, no te metas, dicen careajo. Dicen cosas malas, dicen tal los mundos. Dicen careajo. Dicen, tenlo, dicen muchos, dicen, cuidado. Dicen, con eso dicen ganguleros, dicen que son, dicen los malos, dicen hijos, dicen que son de Entamba, dicen antilanga. Dicen que en Sara dicen malongo, dicen para que tú vayas, dicen un fuiri, dicen un finda. Tiene que tener cuidado con esos paleros viejos en Tamba Tilanga del tiempo Congo, que cuando te hacen un trabajo es para que te mueras. Por eso las guerras entre los ganguleros, si usted no tiene los conocimientos precisos, evítela y trate de irse por otro camino y no se enfrente a un gangulero que conoce los tratados o convenios que existen en esta religión. Por eso, esta es la razón que estoy dando un poco de mis conocimientos para que ustedes puedan defenderse. Pero si usted no tiene el encuto sanga bilongo, si usted no tiene un lucero verdadero, usted lo que tiene es un lucero de cemento, esto no le va a funcionar. Esta religión es neta afrocubana. Para aquellos que se la quieran coger, no es así. Siempre, si usted va a aprender, hágalo con un cubano que sea palero, que este le va a enseñar a usted la verdadera realidad de esta religión. Existen muchos paleros de otros países que han aprendido con los cubanos y creo que sí, que verdaderamente van por un buen camino. Yo conozco muchos que son ganguleros, que han aprendido de los cubanos, pero estos se han regido por el camino verdadero. No podemos estar cogiendo una hojita blanca y pintando rayitas y diciendo, porque eso no es así. Esto funciona de esta manera. El embele levanta la letra de justicia, la letra de muerte al enemigo. Por eso cada vez que se levanta el embele en un Munanzo Congo es que se va a levantar la letra de justicia, a no ser que vayamos a hacer una limpieza con un embele, pero tampoco llevaría la firma que tienen este. Willy y yo dicen pató, dicen fumbe, que cuenda, dicen mi Munanzo. Dice ya va Uria, dicen cheche, dicen los mundeles, yo va, dicen los mengas, dicen de los yocaria.
Los Talon dicen, dicen Lucancasi, dicen los propios, dicen Sarabanda, los propios dicen Centella, dicen Dokin, dice Paqueuria, dicen Chechi, dicen Cariajo, dice yo voy a dar uno un susu, yo voy a dar uno meme, dicen Cariajo, dicen Paque, dicen los mundeles, dicen los Vaya, dicen Keaco, dicen Fuiri. Llévatelo, dice Carajo, dice Yopina, dice Carajo, dice Sarabanda, dice llévatelo, dice Centella, dice Carajo, dice con los licencias, dice Carajo, dice tú llevas, dice son, dice los mundeles, dice Burcutela, dicen cosa mala, dicen Carajo. Llévatelo. El palero llora en vida al enemigo. El énfasis que usted ponga a estos trabajos va a resultar también el efecto que va a producir al enemigo. Si bien ponemos en los biocos 2 bolas de madre, como hemos dicho, esto es producido por la res o la vaca dentro del estómago. Dentro de cientos de vacas puede haber una que lo tenga. Esto se puede raspar, es pelo que ella va envolviendo en su propio estómago, se puede raspar junto con el sapo que rellenamos, con piñón de botija, con ceniza, con pimienta de Guinea, con palo malambo, con palo caje muerto y los palos mencionados. Esto va a hacerse un polvo, va a arrearse el espíritu en contra del enemigo, pero utilizando el encuto sangabilongo para que este espíritu le dé en el pecho y ese espíritu se esconde más que otros espíritus, ya que no pone los pies en el entoto, en el suelo. Yo le digo todo esto con la intención de que ustedes puedan tener un verdadero munanzo congo. Los munanzos congo son importantes ya que puede ayudar a muchas personas y a la vez puede trabajar en tiempo en Tambatilanga, puede trabajar en tiempo Congo, llevando así la fortaleza y el poder que posee a sus trabajos. Yo no quiero creer ni dar a entender que soy el sabilongo, ni que me la sé toda, porque yo todavía estoy aprendiendo en esta religión. El palero muere sin saber todo lo que existe en estas manifestaciones. Con una mataria o piedra del propio Sarabanda, presenta al signo, a la patipemba, para que éste vaya directamente con los biocos, con los ojos, mirando el trabajo que tiene que realizar. Muchas veces cuando no se presentan los biocos en las patipembas o signos, el espíritu va ciego. Por eso muchas veces surte efectos radicales, pero no a largo tiempo o a largo periodo de tiempo. Esto quiere decir que si usted no pinta estos biocos en las firmas, lo que sucede es que el espíritu, cuando lo mande, va a ir con un espíritu que está loco, desesperado, por ahí para allá, a tropezar con la persona y a perjudicarlo. Pero este, cuando le pintan los biocos, va a tener la astucia de esconderse, va a tener la astucia de hacer lo que se le envió o se le mandó a hacer, porque va a estar respaldado por los propios fundamentos, por el propio banfume de la enganga y sobre todo el arreo hecho con el encuto sangabilongo. Creo haber explicado correctamente cómo es que trabaja los encutos sangabilongo y de qué modo el palero que no lo posee puede estar perjudicado no solo a él, sino a su esposa o hijos que viven con él. Por eso las guerras
casi siempre en los Munanzos Congo, donde vive un palero, todas las personas deben estar rayadas. ¿Por qué? Porque cuando arrean espíritu, cuando lo arrea un verdadero palero, usted va a estar completamente en problemas. No importa que usted sea palero, le va a llegar el arreo que hace otro palero. No va a ser con la misma intensidad como le sucede a alguna persona que no está rayada, pero sí va a perjudicar. Y si usted es un palero que no ve o no escucha, muchas veces va a estar perjudicado hasta que su padrino le diga que tiene una enviación o un trabajo hecho o un arreo por otro gangulero, que en qué problema se metió, que está buscando problemas y esto le está ocasionando infinidades de tropiezos en sus caminos. Willy y yo dicen, todos dicen fumbe careajo. Dice yo soy, dicen cabareajo, dicen los tatas, dicen daca. Dice que en Bonda dicen de Cunanchila. Dice que jura, dicen ganga, dicen no jura, dicen facenda. Dice yo taca en Bonda, dicen careajo, dicen con los propios, dicen zarabanda. Con los propios dicen centella en doquín, dicen con los propios, dicen sasi, sasi, dicen siete rayos, dicen careajo. Dice yo está en Bonda, dicen con mamá chola, dicen con mamá, dice un bu. Dicen Bonda, dicen con todo, dicen Fumbe, Careajo, dicen que Cuenda, dicen Cheche, dicen Munanzo, dicen Congo, dicen Munda, Praca, dicen Careajo, dicen Lindoquín, dicen Mayombe, dicen Careajo. Dice, ya va licencia, dicen los padrinos, dicen que Aleca, dicen los Finda, dicen los Marianos, dicen Careajo, dicen Beto, dicen Careajo. Dice, yo pide, dice licencia, dicen los padrinos, dicen de los yo, dicen Careajo, dicen pa' que dicen Sara, dicen Cuenda Cheche, dicen Bacheche, Careajo. Yo va, dicen Jura, dicen Careajo, dicen Ganga, dicen de los yo. Dice, yo va a dar, dicen los Menga, dicen de los yo, dicen yo va a dar uno un susu, dicen uno un meme. Dicen, si tú dicen los va a uriar, dicen eso, dicen los mundeles, dicen que yo manda, dicen en Sara, dicen Careajo. No cabe duda que el palero realiza trabajo que muchas veces da temor a otros propios ganguleros. Esto no es un juego, esto no es cuentecito de un papelito haciendo firmitas. Esto es lo real, esto es lo verdadero, esto es religión afrocubana. Trabajando del tiempo Congo, en Tambatilanga, del tiempo de la colonia. Fíjense cómo trabaja esto, de la forma que se hace a la vista de todos los ganguleros, al cual los verdaderos paleros yo le mando directamente un salamaleco de Cunanchila. A los impostores, eso no lo voy ni a mencionar. Aprenda, para que después usted pueda mandar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Aprenda esta religión del modo que se la estoy enseñando. Aprenda esta firma como se la puse. De este modo va a tener los caminos abiertos. Un salamaleco para todos los tatas, tataitas, yayi y enguellos, y que Sambiampungo lo cutare todo un día me da güey. Haga el bien, no se dedique a hacer el mal. Tatiraca, batalla mundo.